construir nuestra vida junto a Jesús. Y es fundamental que todos de la familia sepan estas cosas. Todo católico o protestante y muchas otras personas saben que Cristo murió en la cruz, que nació de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, pero lo que deben saber es que en la cruz Jesús pagó la deuda de pecado de cada uno de nosotros para con Dios. Él llevó nuestro castigo al morir en lugar de todas las personas, llevando nuestra culpa para salvarnos. La palabra de Dios dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Pero en Romanos 3:23 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que efectuó Cristo en la cruz. Romanos 3:24 dice, la paga del pecado es la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. El castigo que nos correspondía lo llevó Jesús, y entonces el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Jesús dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús mismo, sea levantado en la cruz para que todo aquel, usted y yo, que en Él cree, en Jesús, no se pierda, o sea, no se condene, mas tenga vida eterna, es decir, vaya al cielo para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:24 que Jesús llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para la justicia, y por la herida de Él nosotros somos sanados. Entonces, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos morir a la tendencia pecaminosa y vivir para lo que es recto, y por sus heridas somos sanados. Antes éramos como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor, al guardián de sus almas. 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo padeció una sola vez en la cruz. Recuerde, una sola vez padeció Jesús en la cruz por los pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo el justo muere por nosotros, los injustos, para que podamos ser reconciliados con Dios y poder ir a Dios. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida fuimos nosotros sanados. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53:6. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Se puede saber entonces, estando en vida, que vamos a ir al cielo al morir, sin pasar por ningún otro lugar, porque el purgatorio no existe. Usted busque en la Biblia y no va a encontrar ninguna insinuación de que existe el purgatorio. Y la Biblia es la regla de fe. Entonces, se puede saber, estando en vida, que vamos a ir al cielo al morir, sin pasar por ningún otro lugar, no porque nosotros lo merezcamos, sino por la obra de Cristo en la cruz, que murió como nuestro sustituto, o sea, en nuestro lugar. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tienen como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, dice Efesios 2:9. Entonces, pero Dios, que es tan rico en su misericordia, dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados.
Pero cuando Cristo nuestro Salvador, dice Tito 3, 4 y 5, dio a conocer su bondad y su amor, Él, Jesús, nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habríamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Gracias que Jesús, al morir en la cruz por nosotros, para salvarnos y darnos vida eterna. Tenemos que darle gracias a Jesús por tener la seguridad de que vamos a ir al cielo para siempre por su obra a favor de nosotros en la cruz. Para que esto se concrete, usted debe creer estas buenas noticias, debe arrepentirse de todos sus pecados y mediante una oración invitar a Cristo que entre en su vida y recibirlo en su corazón como su Salvador y el Rey de su vida. Él entonces entrará en usted lo mismo que su Espíritu Santo y será salvo, limpio, santificado, será hecho un hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo de su gloria. Esto es así. Haga una oración y dígale al Señor Jesús, decido arrepentirme de todos mis pecados, creo que moriste en la cruz en mi lugar y te recibo como mi Salvador y mi Rey. Abro mi corazón, entra en mi vida y gracias porque me has perdonado y ahora soy salvo y soy verdaderamente un hijo de Dios. Le mando un abrazo y Dios le bendiga.